enfermamos a los niños y luego les acusamos a ellos, en la medida de que van creciendo, que son responsables de su enfermedad. Nuestra sociedad tiene la particularidad de ser profundamente hipócrita y no asumir sus propias responsabilidades. Porque hoy en día, referente al tema de los niños, se va abriendo un debate de que son maleducados, que no son obedientes, que no estudian, que están siempre con el móvil. Se está generando una cultura de condena a los niños y a los jóvenes porque no se adaptan a la sociedad como antiguamente los adultos se adaptaban. Y es la adaptación, la obediencia, el sometimiento lo que más se valora en nuestra sociedad. Y un cachete a tiempo no pasa nada, y la letra con sangre entra. Y es que antes sí que eran obedientes. Hoy en día los niños y adolescentes no respetan. Estos argumentos cada vez van tomando más fuerza. Pero es que resulta que si los niños y los jóvenes no se adaptan a la sociedad y son rebeldes, quizás es porque nuestra sociedad está enferma. Los adultos estamos enfermos y les transmitimos esta enfermedad a los niños, y de ahí viene su angustia, su aturdimiento, su tristeza, su melancolía y ahora el incremento de suicidios que hay. Así que es posible, y hay muchos datos que confirman que nuestra sociedad está enferma. ¿Esto cómo lo podemos saber? Pues simplemente a través del método científico, contrastando nuestra sociedad con otras sociedades. Y esto ya lo estudió hace muchos años Margaret Mead, lo podéis buscar en internet, tiene muchas publicaciones al respecto. Ella concretamente estudió tribus que tenían poco contacto con nuestra civilización y se dio cuenta que había muchos problemas emocionales, muchos problemas mentales que estas tribus no tenían. Entre otras cosas, observó el tema de la adolescencia. Y es que la adolescencia era un tránsito suave que no provocaba ni crisis, ni traumatismo, ni problemas de ninguna tipo, ni angustia, ni tristezas, cosa que en nuestra cultura sí. Concretamente, Margaret lo estudió desde su cultura, pues era ella americana, y denunció esta cuestión. Pero es que después, a lo largo de la historia, se han hecho muchísimos estudios comparando a las tribus de cazadores recolectores o a las tribus que tenían poco o ningún contacto con nuestra sociedad. Y todo esto se ha ido confirmando. Ha quedado patente que estas sociedades primitivas que no tienen contacto con la nuestra no tienen lo que nosotros llamamos enfermedades mentales. No tienen angustia, melancolía, tristeza aguda, rabia abundante. No tienen depresión, no tienen insomnio, ni siquiera esquizofrenias. Y esto se ha estudiado mucho, pero es que, según el antropólogo Giner Abadie, el antropólogo español, dice que ni siquiera tienen palabras para definir todos estos trastornos. Por lo tanto, si no tienen palabras para definir estos trastornos mentales, es que no existen. No tienen palabras porque no necesitan definir eso. Por todo esto tenemos que decir que cuando los niños se rebelan, cuando los adolescentes se rebelan, cuando los jóvenes se rebelan, quizás el problema es nuestro, es de la sociedad. Y quizás tenemos que plantearnos que hay que cambiar los patrones sociales.
Porque claro, antiguamente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de España. Antiguamente en España parece ser que todo funcionaba de maravilla con el franquismo. Yo me crié en la época del franquismo. Y se echa de menos, hoy en día, en España la gente echa de menos la autoridad, el orden, la obediencia, el sacrificio, la abnegación, todo esto se echa de menos. Pero claro, mucha gente echa de menos esto cuando no lo ha vivido. Yo lo he vivido. O mucha gente lo echa de menos, que lo ha vivido, pero lo ha vivido a través de la televisión. Es decir, en el antiguo régimen, en el franquismo, todo lo que aparecía en los medios de comunicación, no solamente televisión, radio, periódicos, libros, todo eso pasaba por la censura franquista. Y todo aquello que no fuera ideal, idílico, maravilloso, no salía. Salía a lo mejor algún caso concreto, específico, tal. Pero toda la mierda, la podredumbre, la violencia, la agresividad que existía en la sociedad, no salía. Para reflejar un estado ideal y que Franco, con sus acólitos, hacía que España funcionara. Pero esto no es así. No es así. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Y somos 3 hermanos y mi madre. Pues viuda, no cobró nada. No recibió ningún tipo de ayuda. Se tuvo que buscar la vida limpiando pisos, porque mi madre no sabía ni leer ni escribir. Y muchísima gente en España no sabía leer ni escribir. Mis 2 hermanos mayores apenas sabían leer y escribir, no fueron nunca al colegio. Yo tuve más suerte y pude ir hasta los 14 años completando el EGB. Y como yo, muchísimos. Y mis hermanos empezaron a trabajar a los 10 y a los 12 años. Y uno de mis hermanos iba a trabajar a una fábrica a las afueras de Elche y al final dejó de trabajar porque cuando cobraba los viernes aparecía una pandilla, le daban una paliza y le quitaban el dinero. Esto ocurrió 3 veces y al final mi hermano, llorando a mi madre, dice que no iba más a trabajar a esa fábrica, que le pegaban, claro, y le quitaban el dinero. Esto no salía en ninguna parte. Pero es que en Elche, concretamente, donde yo vivo, había pandillas que robaban, golpeaban, incluso llegaron a golpear a una pareja, golpear al chico y violar a la chica. Y esto no aparecía en ningún sitio, en ninguna parte. Y todo esto que yo lo conozco de primera mano, porque lo viví y era algo que se comunicaba en el entorno, se puede extrapolar y extender a toda España. España solamente funcionaba idílicamente en los medios de comunicación. Había muchísima violencia, había muchísima agresividad. O sea, en las escuelas era normal que entre los chavales nos infláramos a palos. Pero es que luego por las tardes pertenecíamos a pandillas y entre pandillas nos partíamos la cara y nos abríamos la cabeza con piedras. A mí me abrieron la cabeza con una piedra y yo he abierto cabezas a pedradas y han venido a mi casa a quejarse a mi madre de que le he abierto la cabeza a un niño. Y esto no salía en ninguna parte. Pero es que un amigo mío iba al colegio y había un profesor muy duro y se juntaron los alumnos y le dieron una paliza al profesor. Porque se pasaba muchísimo con los niños. Y esto no sale en ningún sitio. No salía, nadie se enteraba. Nada más que lo del círculo próximo. Pero es que con 5 años yo me iba a fumar. Con 5 años, no, ya tendría 10, por lo menos 10 años. Ya me iba a fumar con otros amigos escondidos para que no nos vieran. Y había unas máquinas que ponía celtas cortos sin boquilla y fumábamos eso escondidas. Un grupo de niños. Nos íbamos al puente
debajo del puente allí a fumar. Y luego, conforme fui creciendo, había muchísimas drogas. Y la gente se drogaba. Y en los 80, pues eso continuó. Lo que pasa es que ahí se empezó a ver lo que había realmente. Sexo, droga y rock and roll. Y todavía hay gente que ve eso como, wow, cómo molaba, sexo, droga y rock and roll. Y era sexo de mala calidad. Era mucha droga, que mucha gente ha muerto por la droga. Y rock and roll que te reventaba los tímpanos y te dejaba medio sordo. Y hay adultos que dicen, oh, esa es la imagen que queremos que nuestros niños tengan, sexo, droga y rock and roll. Que no tengo yo nada contra el sexo, pero el sexo con buena calidad, con amor, con cariño, con complicidad. Y de la música que te rompe los oídos, pues mejor no escucharla. Y de las drogas, pues, ¿qué queréis que os diga? Ni probarlas. Pero es que en esta España, que tanto echamos de menos, lo habitual era emborracharse. Que alguien se emborrachara era gracioso. Y en todos los bautizos, bodas y comuniones se emborrachaba todo el mundo. Y fumaba todo el mundo como carreteros. Y a los borrachos se les veía como gente divertida que se iba tambaleando. Y la droga que más mata en España es el alcoholismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo de España ideal? Pero lo mismo que pasa en España ha pasado en todas las dictaduras y países totalitarios, que nos han vendido una imagen que realmente no existe. Y hoy, todavía en España, seguimos teniendo pues mucho de esa cultura. Mucho de esa cultura. Pero mezclado con la democracia, y en la cual pues intentamos que nuestros niños, y gracias a la psicología, a la pedagogía y a los estudios que se hacen con niños, Piaget y otros investigadores, pues intentamos darle mayor autonomía y libertad a los niños. Si esto se ve mal. Pero realmente yo tengo que decir, tengo hijos y mis hijos han disfrutado muchísimo. Y que yo recuerde, no le he pegado nunca a mis hijos. Yo recuerde. Puede ser que se me haya escapado algún cachete, pero ahora mismo no lo recuerdo. Es decir, no hace falta pegar a los niños. Hay que dialogar. Lógicamente, al final la autoridad la tiene el padre, pero hay que crear nuevas relaciones. Lógicamente, si nosotros llevamos a nuestros hijos en un ritmo frenético, ahora colegio, ahora actividad extraescolar, ahora el cumpleaños, ahora vas a reforzar tus estudios del colegio, ahora vas a aprender idiomas. Estamos machacando psicológicamente a los pequeños. Los pequeños también necesitan espacio, tiempo, silencio, juego, para que su cerebro se vaya desarrollando poco a poco. Si no paramos de meterle conceptos, y luego son unidades familiares donde están ellos solos en casa, rodeados de paredes y sin contacto con la naturaleza, pues lógicamente que se rebelen y se reboten. Los niños necesitan mucho contacto con la naturaleza y con la tierra y con otros niños. Pero sin embargo en los colegios el contacto con los otros niños se limita al recreo, porque en clase no pueden hablar, tienen que estar sentados, tienen que comportarse adecuadamente,
no pueden hacer ciertas cosas. La educación, conforme está planteada, es una aberración. Es una aberración. En una clase, 30 niños o 20 niños, todos sentados mirando al profesor, y el profesor explica clases magistrales durante horas y horas. Eso es una aberración en la educación. Y no nos planteamos que otra educación es posible. Seguimos repitiendo a través de siglos y siglos, años y años, la educación platónica, en el sentido de que lo importante es el mundo de las ideas y que el cuerpo es lo de menos. Y según Platón, el cuerpo es lo que impide llegar al mundo de las ideas. Y esto también lo decía Aristóteles, aunque criticó el mundo de las ideas. Pero en esencia es que los conceptos es lo importante. Pero ¿dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está la curiosidad, la creatividad, la independencia? No, es la razón la que tiene que marcarlo todo. Pues bien, los resultados es claro, los niños y los adolescentes se rebelan. ¿No quieres que se rebelen? Pues golpes con ellos, cachetes, como antiguamente. Y claro, tú haces a gente sumisa. Todas las dictaduras hacen gente sumisa. Pero junto con esa sumisión, luego te vienen los problemas mentales, las angustias, la depresión, los suicidios. Es así. Eso en el peor de los casos. En el mejor de los casos, la evasión. Y antiguamente la gente se pasaba horas y horas delante de la pantalla. Hoy en día se pasan horas y horas delante de otro tipo de pantalla. Antes era televisión o radio, tenían todo el día encendida la radio. Ahora es internet, pero es lo mismo. Los chavales, los niños, los jóvenes, intentan sosegar su angustia, intentan evadir su angustia a través de internet. Pero si no tuvieran angustia, si no tuvieran tristeza, si no se sintieran solos, no recurrirían a eso. Recurrirían a otras cosas. Pero es que esto parte de la filosofía de Kant, de Hegel, de Schopenhauer. Porque esta gente hablaba de que la razón es el fundamento de todo. Y claro, de tanto razonar y razonar, y esto lo explica Schopenhauer mejor que nadie, porque Kant y Hegel andaban en el mundo de las ideas y le importaba un comino la persona concreta. Ellos hablaban de la ética absoluta, del estado absoluto, de todas esas cosas. Schopenhauer, que se interesó un poco más por la persona concreta, por la angustia, por el sufrimiento, por la felicidad, por el bienestar, pues decía que este mundo es una mierda y que vivimos en el peor de los mundos posibles y que no se puede disfrutar de la vida en general ni se puede ser feliz. En todo caso, podemos crear estrategias para liberarnos un poco de todo este sufrimiento existencial. Y ahí dice que el arte, pues la música, el teatro, la literatura, todo esto, en el momento que estamos ahí metidos, pues nos quita un poco la angustia. Y ese patrón se ha repetido a través de Nietzsche, a través de Heidegger, a través de Deleuze y muchos filósofos. Y entonces se parte de la idea, y en esto coinciden todos los filósofos, y los filósofos han transmitido su saber a los artistas que leen muchísima filosofía, y por lo tanto en las películas, en los libros, en las novelas, en las series, en los audios, se transmite la idea de eso. La idea que hay debajo es que esta vida es una mierda y por lo tanto, pues de lunes a viernes trabajar en trabajos que detestamos para comprar mierda que no necesitamos y por las tardes y
Los fines de semana, pues arte, teatro, cine, tal, para soportar y olvidarnos, evadirnos en la palabra, de esta dura realidad que nos golpea. Pues bien, lo mismo que hacemos nosotros con nuestra vida, los niños están en las escuelas, donde se les atornilla, se les va dando forma, ¿vale? Sin tener en cuenta sus cualidades. Y claro, pues toda esa angustia de forzarles a que estudien cosas para que sean los mejores. Se les educa en la competición, en el deporte, para que sean los número uno, para que saquen las notas más altas, para que... Claro, todo eso genera angustia en ellos. ¿Y cómo se libran de eso? Pues por lo que dice la filosofía del arte. El colegio es una mierda. Entonces, cuando salen del colegio, pues pantallas, pantallas, pantallas. Que en las pantallas que hay arte. Antiguamente era el arte de los artistas, hoy en día es el arte de las redes sociales, donde cualquiera que tenga algo que hacer, gracioso, divertido o atrayente, pues lo publica. Entonces, el arte se ha diversificado. Unos a otros somos artistas para otros, unos a otros somos payasos para otros. Antiguamente esto se hacía solamente, había a payasos profesionales, había artistas profesionales. Hoy con las redes sociales se ha diversificado más. Pero la estructura y la base siempre es la misma. Este mundo es una mierda, no nos gusta, no podemos llegar a ser felices, lo único que podemos es aminorar, disminuir, menguar ese sufrimiento a través del arte. Y eso son las pantallas. Y los niños lo que hacen reproducir es ese esquema social. Y cuando quieren y están tanto tiempo en las pantallas, porque es por eso. Pero si a los niños, desde pequeños, en la escuela, en la casa, en la sociedad, se les enseñara a disfrutar, a reconocer su propio cuerpo, a abrazarse unos a otros, a colaborar entre ellos para hacer cosas constructivas, ¿pasarían de las pantallas? Porque una pantalla da muchísima menos satisfacción que una relación agradable que con otra persona, que un encuentro con la naturaleza o un descubrir tus posibilidades físicas y psíquicas en un entorno agradable. Si nuestros niños chupan tantas pantallas y tantas redes sociales, es porque intenta calmar la angustia que nosotros les provocamos con esta sociedad, en la cual intentamos reprimir todos sus instintos naturales, los cuales muchos de ellos son beneficiosos para su salud y el desarrollo personal. Y esto lo sabemos porque las tribus, como ya he dicho anteriormente, y se han hecho muchos estudios antropológicos, se sabe que en estas tribus los niños son gente feliz, alegre, que se ríe mucho, no tienen problemas con la adolescencia, ni llegan a la adultez con angustias. Lógicamente nosotros hemos resuelto problemas en Occidente de enfermedades, de bacterias, de virus, de cuando te rompes una pierna pues te la arreglan. Todo esto, bien, hemos avanzado. Pero en cuestiones mentales hemos involucionado, porque hemos perdido el contacto con la naturaleza, hemos perdido las habilidades sociales para relacionarnos de forma positiva con los demás, y hemos perdido el ir descubriendo todas nuestras posibilidades como ser humano e ir desarrollándonos desde nuestra propia identidad, ya que en nuestra sociedad lo que se intenta es que te adaptes a la sociedad. Y por esto se tienen a los niños 20 y pico años en el sistema educativo. 8 horas diarias, más aparte los trabajos extras, para meterlos en la vereda de que consigan una profesión donde se gane mucho dinero y sigan meneando
la maquinaria capitalista, que al final es un juego para ver quién es capaz de llegar a lo más alto de la pirámide y ser el más rico. Pero a la vez el capitalismo y esta actitud de crear consumo para crear riqueza destroza el planeta. Y luego que es un absurdo. Si en una casa tienes cierta cantidad de comida y cada vez consumes más, te quedas sin comida. Sin embargo, la economía mundial se dice que cuanto más consumas, cuanto más cosas consumas, más crece la economía. O sea, tú dale 1000 vueltas y los economistas lo estudian esto en la universidad, pero esto es absurdo. Si en una casa cuanto más cosas consumas, antes te quedas sin cosas, ¿cómo es posible que la economía mundial, cuanto más se incentive el consumo, más crece la economía? No tiene ningún sentido. O sea, dale 1000 vueltas, 200.000 vueltas. Yo se lo he dado, he estado leyendo economistas. No tiene ningún sentido. El único sentido es que esto es un juego social, ¿vale? Por el cual vamos todos estresados. ¿Para qué? No es para que crezca más la economía, sino para que en este juego unos consigan estar arriba del todo. Es un juego a ver quién consigue acumular más dinero. Este es el tema. Y esto hace forzar al máximo la máquina para que haya mucho trabajo, mucho consumo y unos llegan arriba. Pero nuestra sociedad, Tomás Moro ya hace muchísimos años, dijo que con 6 horas de trabajo es suficiente. Y en el 1800 y pico, Paul Lafargue, en su libro El derecho a la pereza, analizando la industrialización que había, dice, no, si es que con 3 horas al día tenemos bastante para vivir, o 4 horas. Y hoy en día, con la tecnología que hay y la robotización, trabajando 4 horas un día a la semana, habría bastante para que todo el mundo tuviera lo suficiente. Porque cuando se dice que hay que consumir mucho para que crezca la economía, es señal de que sobra riqueza a reventar. Sobra riqueza a reventar. Cuando el consumo es capaz de aumentar la economía, es señal de que hay tanto que no se puede consumir. Tenemos tal capacidad productiva que es que no podemos consumir todo lo que hay. Si hoy el problema y las principales empresas se dedican a vender, ¿por qué está toda la publicidad para vender, para crear necesidades? ¿No es esto un absurdo? ¿No es esto un absurdo que están mamando nuestros niños? O sea, crear necesidades en el consumidor para que consuma más, para que crezca la economía. Dale 200.000 vueltas. Esto es una solemne tontería que destroza a la persona y agota los recursos del planeta y lo contamina. ¿Os dais cuenta que es sociedad de mierda? Pero la sociedad no es que sea una sociedad de mierda por casualidad, es que la hemos hecho una mierda nosotros por este estilo de vida. Porque lo más lógico sería no aumentar el consumo, no aumentar las necesidades en la gente, sino consumir lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque cuando consumes mucho te deterioras. Si consumes mucha comida, vas a destrozar tu cuerpo. Se sabe que la obesidad es la segunda causa de muerte en el mundo. Más que el hambre, muchísimo más que el hambre. Y esto no se dice en ninguna parte. La obesidad mata más que el hambre, pero muchísimo más. Pero es que cuando tienes muchísima tecnología, cuando tienes muchísimas casas, cuando tienes muchísimos coches, cuando vas renovando todo lo material una y otra vez, tu mente necesita adaptarse a esas renovaciones y por lo tanto nuestra mente se agota en mantener todo lo material que tenemos a nuestro alrededor. Si tenemos muchas cosas materiales, nuestra mente tiene que estar cuidando eso. Y nos hacemos esclavos de las cosas en vez de que las cosas nos sirvan a nosotros. Y cuando tenemos el iPhone, y tenemos la tablet, y tenemos el ordenador, y tenemos no sé cuántos canales de televisión o de series, tal, cuando nuestra mente está pendiente de todo eso, se olvida de nosotros mismos. Y ahí viene la angustia, la tristeza, la depresión, el estrés, la melancolía. Y claro, luego recurrimos a unas figuras que ya son los sacerdotes o los gurús o los hechiceros
de nuestra civilización, que son los psicólogos, con 20.000 corrientes, o gurús, o lo que sea, que nos intentan aliviar nuestra angustia y nuestro sufrimiento. Y estamos tan angustiados que no soportamos a nuestros hijos. Y la gente le va huyendo a los hijos. Y va intentando que estén el máximo tiempo posible en el colegio, y luego actividades extraescolares, y luego le buscan talleres de no sé qué, para no estar con sus hijos porque les agobia. Y cuando llegan las vacaciones dicen, madre mía, un mes aguantando a mis hijos. Joder, pues no tengas hijos, coño. No tengas hijos. ¿Para qué tienes hijos? Si luego llegan las vacaciones y te agobias, estás deseando que lleguen al colegio. No tengas hijos. Para luego culpabilizarle de que no te hacen caso, de que no son obedientes. No tengas hijos. Y si los tienes, asume tu responsabilidad. Y pasa mucho tiempo con ellos. Pero claro, ahí tenemos a los gurús psicólogos que dicen, no os preocupéis, padres. Tiempo de calidad. Estás 5 minutos al día con ellos, pero tiempo de calidad. Atención concentrada, 5 minutos al día. Y una mierda. Dile a tu pareja, cuando te vas a casar con ella, dice, cariño, nosotros vamos a tener una relación muy positiva. Vamos a tener al día 5 minutos de tiempo de calidad. Los demás, cada uno que haga lo que le dé la gana. Venga, por favor. Si es que nos dejamos engañar por tonterías, porque nos conviene. No, yo con mis hijos tengo al día 5 minutos tiempo de calidad. En fin, que la conclusión es clara y sencilla. Si nuestros niños son desobedientes, rebeldes, tienen problemas mentales, aumenta el suicidio en los jóvenes, etc., el problema no es suyo. Porque sabemos que en las sociedades, en las tribus que están aisladas de nuestra sociedad, no hay esos problemas, y la nuestra sí. Luego el problema es nuestro, ya que la persona por naturaleza tiene un montón de recursos para afrontar todas esas patologías mentales. Pero nuestra sociedad va generando tantas enfermedades mentales que la naturaleza, el ser natural de los seres humanos, no puede abordar tanta información, tanta angustia, por esto cae en estos procesos depresivos. La conclusión es clara. Somos una sociedad enferma. Hasta que no aprendamos a vivir con salud, pues seguiremos viendo esta vida como una mierda y nuestros niños seguirán rebelándose. Y por mucho que los machaquemos, conforme vayan creciendo, se rebelarán de una o de otra forma. O bien con drogas para hacerse daño a sí mismos, o bien con violencia, y vemos los estadios de fútbol llenos de violencia, hacia otros. En fin, que cada uno asuma sus responsabilidades. Y mucho ánimo, que hay trabajo que hacer. Buenas tardes y buena suerte.